Ok, no sé si se escucha el micrófono. Perfecto, More. Ok, entonces vamos a iniciar, queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra parashá de esta semana y es la parashá número 19, ¿sí? 19 en el, no, en el orden de las parashot, ¿verdad? De cabal vemos el número 19 cuando le sacamos el reducido o sumamos 1 más 9 nos da 10. Seguimos viendo siempre lo que es la Torah, los misbot de Yud Hei Vav Hei, ¿sí? Y reconozco que el 1 representa la unidad, representa al Creador mismo. Entonces, eso es lo hermoso de las enseñanzas, queridos y amados hermanos. La parashá entonces de esta semana es Terumá. Es una parashá muy, 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 muy hermosa. Una parashá excelente. Como siempre he dicho, que estamos en el mundo de Malhut, o sea, en el mundo de la materia, en el mundo físico, ¿sí? Que a través de este mundo de materia, nosotros podemos accionar, o sea, que estamos en el mundo de la acción. Y especialmente, esta parashá es tan hermosa de que el Eterno nos da la oportunidad que nosotros podamos accionar, ¿verdad? Accionar. Entonces, terumá. Y terumá significa caridad. Está en la Torá de Éxodo capítulo 25 y su verso 1, 27 al 19. Entonces, antes de leer el texto, hemos dicho de que cada parashá trae su propia energía. Recordemos, queridos hermanos, que la Torá habla solo de usted, solo de mi persona. La Torá solo de nosotros habla. Por lo tanto, cada símbolo, ¿sí?, que hay dentro de la Torá está en nuestro interior. Entonces, entonces la energía de la parashá es que nosotros busquemos la elevación. Busquemos la elevación. Y para acceder a este nivel de elevación de la vasija, porque la vasija somos nosotros. Yo soy la vasija. Entonces, yo como vasija, mi persona como vasija, usted como vasija, necesita ¿qué? La elevación. Necesita elevarse a los mundos superiores, elevarse al mundo espiritual. Por lo tanto, nosotros no somos de este mundo, estamos en este mundo físico, pero no somos de este mundo, somos entes espirituales. Por lo tanto, como estamos en este mundo, como que la materia, lo físico de este mundo nos ha querido atrapar. Entonces, lo que pretende y el objetivo de la parashá Terumá es elevarnos, pero elevarnos a través de la misma materia, ¿sí? Ok, entonces, ¿de qué forma vamos a elevarnos hacia los mundos superiores?
hacia la espiritualidad a través de nuestros actos de caridad, nuestros actos de compartir, ¿sí? Por eso es de que nosotros debemos de ser personas no egoístas, no egoístas, no egocéntricos, sino debemos ser personas caritativas, personas altruistas, ¿sí? A través de nuestro altruismo, entonces vamos a elevar esos niveles de conciencia, esos niveles espirituales. Entonces, la parashá, leamos, dice el texto. Vamos a leer solo el texto 1 y 2, porque la parashá trata del templo. En nuestra Biblia dice tabernáculo, pero la palabra tabernáculo es una palabra compuesta, es una palabra muy de este mundo, es una palabra grecorromana que está mal escrita en nuestras Biblias. Entonces, es el Bet Hamishtash o el Mishkan o el templo. Entonces, habla sobre todas las ofrendas. La ofrenda que pidió nuestro creador, Yud-Heh Vav-Heh, nuestro Abba Kadosh, ¿sí? Para poder construir el templo, incluso hasta la menorá. Recuerden de que fue construida con oro. Entonces, todas esas ofrendas fueron utilizadas para elevar algo. ¿Y elevar a quién? Elevarnos a nosotros mismos. Bueno, dice entonces, y Yud-Heh Vav-Heh, el Señor habló a Moshe, diciendo, di a los hijos de Israel que me traigan una ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, ¿sí? No está diciendo que me lo dé obligadamente, sino que está diciendo que me lo dé de corazón, de voluntad. O sea, que me lo dé sin ser egoísta, sino que me lo dé con amor, con corazón. Entonces, vemos de que ya aquí el Eterno le pide al pueblo como 14 objetos o ofrendas o productos, llamémosle así, pero especialmente el Eterno escoge dentro de todas las ofrendas, escoge el oro, la plata y el bronce. De las 14 ofrendas que las personas iban a dejar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué era el templo o el Bet Hamishdash o el Mishkan? La palabra Bet Hamishdash o Mishkan significa morar, descansar o vivir en. Quiere decir de que, por eso es de que la Torá dice que el pueblo de Israel tenía que hacer un Mishkan. ¿Para qué? Para que el Eterno descansara en ella. Tenía que ser el templo, ya hablándolo ya más a nuestro idioma, un templo físico para que el Eterno descansara en sí, en ella. Entonces nos damos cuenta que
el templo en sí no existía. Por lo mismo, el pueblo de Israel sacaba una tienda, una cabaña para hacer el templo. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que el Señor habitaba en ese templo físico, pero realmente, queridos hermanos, no es así. El templo físico, claro, el templo físico nos enseña algo. Lo que nos enseña el templo físico es que como ya no hay templo físico, entonces el pueblo debía de crear un templo, pero este templo ya no iba a ser un templo físico, sino que iba a ser un templo espiritual. Entonces, por ello, nosotros debemos entonces de construir ya no un templo físico, sino un templo espiritual. La parashá habla de lo espiritual y de lo material. En la antigüedad era necesario un templo físico porque el pueblo ahí llegaba a adorar a su creador, al Eterno. Cuando fue destruido, de tienda en tienda, se iban, se movían de un lado para otro y movían el templo que ellos levantaban para adorar al Eterno. Entonces, lo que nos está enseñando acá es que nosotros para elevar ese templo físico necesitamos construir un templo espiritual. Y ese templo espiritual somos nosotros mismos. ¿Ya? Somos nosotros mismos. El Rav Berg nos enseña que según los sabios, el templo físico existe, pero no lo percibimos nosotros. Existe, pero no lo percibimos nosotros, porque todavía no hemos creado nosotros nuestro propio templo interno. Cuando yo entonces construya mi templo interno, entonces voy a percibir el templo físico. Recordemos que en sí nosotros representamos el templo del Eterno. Nosotros representamos el templo del Eterno y dentro de nosotros está el templo espiritual que tiene que ser construido por nosotros mismos. Entonces, Terumá describe al Bet Hamishdash o al Mishkan en su totalidad. La palabra Terumá, como ya he dicho, significa caridad. Y la caridad es una forma de crear nuestro propio templo interno. Por lo tanto, acceder a este nivel más elevado de nuestra vasija y de su energía es a través de la caridad y de nuestros actos de compartir. ¿Cómo voy a crear yo entonces, queridos Javerim, queridos hermanos? ¿Cómo voy a crear yo entonces o a construir
mi templo interno a través de mis actos de caridad, de compartir. Recordemos que en el templo físico están los actos egocéntricos. Es donde reside el ego, la envidia. Entonces, la clave acá para que nosotros construyamos nuestro templo interno y podamos elevar nuestro cuerpo físico, nuestra vasija, es a través de la caridad, del deseo de recibir, pero para compartir. Cuando nosotros compartimos, recordemos que cuando nosotros damos, nos parecemos ¿a quién? Al Eterno. Nos parecemos a Yud-Heh Vav-Heh. El Midrash dice que el Mishkan en la tierra es un reflejo del Mishkan celestial. Como decimos en la mística hebrea, como es arriba, es abajo. Lo que está aquí en la tierra solo es un espejo de lo que está allá arriba. Y la mera realidad viene de arriba. Lo de acá abajo son solo ilusiones. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, cuando yo empiezo a buscar la elevación de mi alma, empiezo a buscar la espiritualidad, entonces me doy cuenta de que en mí está el templo y el templo es mi cuerpo mismo. Entonces, ¿de qué manera yo voy a elevar este cuerpo? Es solamente a través de mis acciones y, claro, a través de mis ofrendas que yo dé, de mi sedaká. Recordemos, queridos hermanos, que las cosas físicas están aquí para que usted y yo las elevemos. Por ejemplo, cuando yo voy a elevar una comida o un platillo de comida, cuando yo lo como, cuando yo como ese platillo exquisito, los alimentos están haciendo su función, entonces yo estoy elevando este platillo de alimento físico a los mundos espirituales. ¿Por qué? Porque está haciendo su función. Los alimentos fueron dados para que usted y yo lo disgustemos. Si no comemos ese platillo, no está haciendo su función y no lo estamos elevando. Entonces, las cosas que nosotros tenemos materiales, las tenemos que saber elevar. Si usted es una persona de riqueza, hablando financieramente, usted debe de saber elevar la luz que genera la moneda de su país, que genera el dinero. Debe de saber usar bien esa energía y elevar la energía del dinero, la luz del dinero. En Éxodo 25:2, cuando dice el Eterno que traigan una ofrenda, Rav Moshe entra en una discusión sobre este versículo.
y hace una pregunta. La pregunta que hace Rav Moshe es la siguiente. ¿Por qué está escrito que me traigan una ofrenda? ¿No debería haberse escrito que me den ofrendas? Esta pregunta identifica la verdadera naturaleza de nuestro trabajo espiritual en este mundo. ¿Y cuál es nuestro trabajo espiritual, queridos hermanos? Es transformar nuestro deseo de recibir para mí mismo. Para mí mismo. ¿Para qué? Para compartir. Cuando yo recibo solo para mí, no estoy haciendo mi trabajo para poder elevar estas ofrendas. Por eso dice que traigan una ofrenda. La ofrenda que usted va a llevar es una ofrenda que a usted le ha costado, que usted lo ha hecho el esfuerzo para juntar esa ofrenda y poderlo traer con amor ante su Creador. Recordemos que todo lo que el ser humano da es siempre con una motivación, y la motivación es el egoísmo. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando, o tal vez sí ya lo experimentó, que a veces cuando uno da con aquella motivación que le van a dar algo a uno también, ¿verdad? Entonces, así ha sido siempre. Quedamos con la motivación que vamos a recibir algo de esa persona que le estamos dando. Entonces, cuando nos incluimos en el dar, nuestro ego entonces se convierte en el receptor. ¿Por qué? Porque cuando ya yo doy sin esperar nada a cambio, entonces el ego, en lugar de convertirse y ser negatividad siempre, se convierte en una luz positiva. Por otro lado, cuando traemos algo a alguien, somos mensajeros. Entonces, amados hermanos, la parashá nos sigue enseñando la energía de ella misma. Y la energía es que nosotros podamos transformar nuestro deseo de recibir para nosotros mismos en el deseo de compartir con la humanidad, de no ser egoístas con la humanidad, aunque su hermano, su hermana, su prójimo, su vecino, su amigo, su compañero esté enojado, esté peleando con usted, usted dele. Sin egoísmo, dele, porque en usted está la luz del Eterno. Y cuando yo doy sin egoísmo, entonces estoy construyendo mi templo espiritual, mi templo interno. ¡Wow! ¡Qué hermoso mensaje, amados! Cuando nosotros limpiamos nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestro guf, ¿sí? De aquel egoísmo, del egoísmo, de la ira, del rencor, de todos esos males, de todas las energías, entonces
no de que elimine, sino que equilibro esa parte en mi vida y entonces yo empiezo a construir mi templo interno. Entre más yo me purifique de esas energías negativas, más rápido voy a construir mi templo interno. Más rápido entonces estoy preparando el Mishkan, el Bet Hamishdash, para que Yud He Vav Hei, para que mi Señor, mi Creador, mi Adón, entonces descanse en mí, para que la Shekinah, el Ruach HaKodesh, pueda reposar en mi interior, en mi mente. Cuando nosotros damos, nos parecemos como una copa, como un vaso. Cuando la copa está llena de agua y yo desvacío el agua que tiene la copa y lo paso para otra copa, ¿qué sucede? Que nos quedamos vacíos. Lo irónico de acá es que cuando nos quedamos sin vacíos y ya no tenemos nada para recibir, esto nos enseña de una persona egocéntrica, orgullosa. Aquella persona orgullosa, cuando desvacía la copa, se queda sin nada para dar, porque él está dando egoístamente. Entonces nosotros nos parecemos como una copa, porque cuando la copa, imagínense, cuando la persona que recibe lo que la otra persona le está dando y tampoco es egoísta, entonces la bendición es circular, porque la copa que dio sigue recibiendo y sigue compartiendo. Así debemos ser nosotros. Cuando estudiamos Torah y nuestra vasija es llena de su luz, debemos de compartirlo, no egoístamente, a la humanidad, para que sigamos recibiendo esa luz y sigamos elevando nuestro nivel espiritual, nuestro nivel de conciencia. Entonces, como hablábamos, el Eterno pidió ofrendas, pidió oro, plata, cobre, lana teñida azul, seda carmesí, rojo púrpura, fino, lino blanco, pelo de cabra, entre otras cosas. Él dio un listado de las ofrendas que debía dar el pueblo. Y amados, esas ofrendas tenían un objetivo, tenían un propósito. El propósito de estas ofrendas eran para elevarnos a nosotros mismos. Para elevarnos a nosotros mismos. Esas ofrendas eran para limpiarnos de toda la transgresión. Como por ejemplo, el oro. La ofrenda de oro, la Torá dice que era para purificar el oro que se utilizó, que se usó en el becerro de oro que usó el monte Sinaí, que se usó en el monte Sinaí, que el pueblo lo usó antes de que Moshe bajara con las tablas de la Torá. Entonces, cada
ofrenda que el Eterno pidió era para eso. Hoy el Eterno también nos habla a través de su enseñanza. Él nos pide sedacá, nos pide ofrendas, pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad que nosotros podamos limpiar nuestras transgresiones que hemos cometido en este mundo físico, que hemos cometido en Malhut, que hemos cometido en esta tierra. Entonces, tanto así que el Midrash, amados hermanos, dice lo siguiente. El Midrash dice que hay 3 clases de sedacá. 3 clases de sedacá que una persona da cuando ella y su familia ya, esas 3 sedacá que el pueblo da o que la persona da son comparadas con el oro, la plata y el cobre. Oro, plata y cobre. Primer sedacá. El Midrash dice que es la caridad que una persona da cuando ella y su familia están bien, están sanos, les va bien en la vida, tienen buena empresa, tienen buena salud, su relación familiar está bien, su relación económica, su relación de salud, su relación con sus amigos, con su esposo, con su esposa, está bien. Esa ofrenda que esa persona da, el Midrash dice que es comparada con la ofrenda de oro. Porque aquí usted da no porque lo necesita, sino que yo doy porque estoy agradecido con el Eterno, que estoy bien en salud, que mi relación con mi esposa o con su esposo está bien. Sus finanzas están bien, su negocio está bien, su relación con todas las personas que la rodean está bien. Entonces, esa persona da esa ofrenda por gratitud, por agradecimiento. Por lo mismo es comparado con la ofrenda de oro, con la sedacá de oro. La segunda sedacá es la caridad que una persona da cuando cae enferma. Puesto que es dado en un tiempo de necesidad. Es lo que yo les decía. Cuando estamos bien, muchos no damos por gratitud al Eterno. Pero cuando ya estamos mal en alguna de las áreas de nuestra vida, cuando ya hay enfermedad, entonces damos ofrenda porque necesitamos que el Creador nos sane. ¿Ya? A esa sedacá le llaman la sedacá de plata. Es comparada con la sedacá de plata. Ahora, si una persona pospone dar caridad hasta que esta persona está más grave. Recuerde que hasta a veces en este mundo habemos personas que aún enfermos no damos caridad a ustedes, no damos sedacá, sino que esperamos que la enfermedad se agrave más. Entonces esa persona que espera para dar es comparada con la sedacá de cobre.
Yud-Heh-Vah-Heh dijo, de todo varón que la diere de voluntad y de corazón. Amados, el trabajo espiritual que nosotros debemos hacer empieza desde el corazón. Desde el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón se encuentran las intenciones. Depende con qué intención usted haga las cosas. Con esa misma intención va a trabajar su espiritualidad. Si yo cada vez que haga las cosas y lo hago siempre para el Eterno, rápidamente voy a construir mi templo interior. Voy a limpiar mi cuerpo, ¿sí? Mi cuerpo, mi guf, mi carne, para que el alma no esté al servicio de la carne, sino que al contrario, el cuerpo, la carne, le sirva al alma. Y esas intenciones del corazón haga resplandecer fácilmente la luz de nuestra alma hacia afuera. Porque nosotros, a través de nuestros actos, debemos de darle a conocer a las personas cómo es que se comporta alguien que estudia Torah. Esto es esencial, como hablamos anteriormente. Las instrucciones para construir el Bet Hamishdash, el templo o el Mishkan, no se refería a su construcción física ilimitada, sino se refería a algo más. Cuando construimos el Mishkan o el Bet Hamishdash en nuestro corazón, lo hacemos para todo el mundo. Para todo el mundo. Yo lo hago entonces sin egoísmo. Yo lo hago porque ahora yo sé de que mi prójimo soy yo mismo. De que, por ejemplo, cuando yo vea a alguien, les voy a dar un ejemplo. Ahorita no he visto a Moré Ashir, a Moré Israel. Solo lo estoy viendo en la enseñanza, pero físicamente no lo he visto. En el momento que uno ve a esa persona físicamente, uno debe de alegrarse y que cada logro que él tenga nos debe de causar alegría, porque él se está superando en la vida. Eso es amar a alguien sin ser uno egoísta, reconociendo que la otra persona representa a nuestro Abacadosh mismo, al Yud-Heh-Vah-Heh. Hoy la Torah dice que nosotros fuimos criados a su imagen, ¿sí? Tenemos la chispa del Eterno en nuestro interior. Por lo tanto, cuando yo amo a mi prójimo, cuando hago un espacio dentro de mí, y hacer ese espacio es amarlo, aún así con sus defectos, ¿sí? Con sus defectos, sus atrocidades, con todo, amarlo. Y que sus defectos no me afecten a mí, sino al contrario, yo lo ame de igual manera.
El Zohar, en el Zohar Terumá 13:151 dice que me traigan una ofrenda de cada hombre y que cada hombre la entregue de corazón, y de corazón me la traerás. Entonces, cada hombre cuyo corazón lo inspire, ¿ya? Felices son aquellos tzadikim que que saben cómo colocar el deseo de su corazón, o sea, la intención. ¿Sí? La intención. El tzadik es feliz cuando sabe colocar su intención y que esa intención, esa kavaná para el pueblo, vaya con una buena intención. Y la intención es de amarlo a ustedes. ¿Sí? Entonces, cuando el tzadik sabe colocar ese deseo en su corazón ante el Eterno, todo el deseo entonces de su corazón no es por este mundo, ¿sí? Sino el deseo de su corazón es el deseo hacia los mundos superiores. Entonces, cuando el justo, cuando la persona conecta su deseo con los mundos superiores, su deseo ante su creador, entonces esta persona se adhiere hacia el mundo de arriba. Recordemos de que este mundo es el mundo de la ilusión. Este mundo es vanidad, pero el mundo de arriba es la pura realidad. Entonces, cuando yo, desde el momento en que usted y yo empezamos a practicar Torah, nuestro nivel de tzadik va trascendiendo. Entre días pasan, usted cada día, su nivel de tzadik, de justo, se va elevando. Hasta que llega el momento en que el justo verdaderamente se conecta, se adhiere hacia el mundo espiritual. Y entonces empieza a bajar las bendiciones de arriba para abajo. O sea, adhiere el mundo, une el mundo físico con el mundo espiritual. Entonces nosotros fuimos puestos en este mundo, queridos hermanos, los que hemos estudiado las letras hebreas, las 22 letras hebreas, y también nos enseñaron que este mundo es el mundo de la dualidad. La letra Bet es el mundo de la dualidad. ¿Sí? El mundo de la dualidad, que es este mundo físico. Y la letra Aleph es el mundo de la unicidad, es el mundo del amor. Entonces nosotros fuimos puestos en este mundo de la Bet, de la dualidad, donde hay bien y mal, amor y odio, ¿sí? Donde hay blanco y negro, donde hay altos y bajos. Entonces, fuimos puestos en este mundo físico, pero venimos del mundo de arriba. Entonces, fuimos puestos en este mundo físico, ¿para qué? Para que usted y yo podamos adherir este mundo físico con el mundo espiritual, el mundo de la Bet, de la dualidad,
con el mundo de la unicidad, que es de la Aleph. Todos fuimos puestos para bajar la unidad de arriba y traerla hacia abajo y, como dicen los sabios, y hacer el amor con la humanidad, practicar el amor con la humanidad. Esa es la energía de esta parashá, que nosotros podamos elevar nuestro nivel de conciencia a través de las cosas materiales, a través de las ofrendas. Y esas ofrendas son ofrendas materiales y fueron puestos para que nosotros las tomemos y las elevemos juntos con ella a los mundos espirituales. Rab Shimon dice y nos explica que cuando cada uno de nosotros aspiramos a tener una conexión con nuestro Creador, con Yud-Hei Vav-Hei, con el Señor, debemos esforzarnos. Y de hecho es así, queridos hermanos. Los que estamos acá nos esforzamos porque decidimos esforzarnos y hacer un espacio para poder, como dice el Salmo y el rey David, podamos habitar los hermanos juntos en armonía. Tal vez no físicamente, pero energéticamente. ¿Ya? Ajot, Yurimia y Violeta se sienten su energía acá. Yo siento esa energía porque ellos están presentes ahí. Todos están presentes. Entonces, hicieron un trabajo. Se esforzaron para buscar la espiritualidad. Eso es lo que está diciendo Rab Shimon, de que nosotros debemos de esforzarnos, ¿sí? En nuestro corazón. ¿Para qué? Para podernos adherir al Eterno, para poder hallar esa conexión. ¿Cuándo usted va a hallar esa conexión? Cuando estudia Torah y practica Torah. No solo estudiar Torah, porque si yo estudio solo Torah, ¿qué estoy haciendo? El que estudia Torah y no lo practica, se va a encandilar, amados. Se va a encandilar y ya no va a ver el camino. Entonces, si estudiamos Torah, es para practicarlo con el prójimo. ¿Ya? Es el trabajo que debemos que hacer. Debemos esforzarnos entonces con un corazón puro y pagar el precio. Entonces, los que estamos en esta sala, estamos pagando el precio. Y el precio que estamos pagando es quizás dejar como decía Alima, dejar de ver la novela allá en la casa, mi programa. Yo siempre digo, dejar de ver La Rosa de Guadalupe, les digo yo así a los hermanos, ¿verdad? Entonces, hay un esfuerzo, porque estoy dejando de hacer algo que me gusta hacer, pero por algo que realmente me va a conectar con el Eterno, que es estudiar la Torah. Entonces, eso es pagar el precio. Dar vida. Dar vida es lo que yo estoy haciendo aquí, enseñándole a ustedes la parashá. Esto es dar vida. No solo yo, ustedes están dando su vida también al recibir la enseñanza del bendito sea. Y para terminar, queridos amados, hay algo muy bonito. La Gemara dice que algunas personas hacen más y otros hacen menos. Pero solo deben dar su corazón al uno. ¿Y quién es el uno? Es el Kadosh Baruj Hu, Yud-Hei Vav-Hei,
En la medida en que usted se esfuerce y en la medida en la que yo busque al Eterno, en esa medida yo voy a ir trascendiendo y yo me voy a ir conectando con el Eterno. Así es que entonces, ¿qué aprendemos en esta noche, amados hermanos, de Ibra Shiloh? Que realmente nosotros debemos elevar todas las cosas materiales que pertenecen a este mundo físico hacia el mundo espiritual. ¿Y cómo lo vamos a elevar? Lo vamos a elevar, compartir con una buena intención, con una buena kavaná. Si usted, por ejemplo, si usted le regala un plato de comida a alguien, dérselo. No espere nada a cambio. No espere nada a cambio. Hágalo porque está agradecido con el Eterno. Y las cosas, hágalo. Cuando usted esté bien o esté pasando por problemas, por situaciones difíciles, no importa si usted está bien o esté mal, pero usted siempre debe de dar. No esperemos el momento en que estemos pasando por situaciones difíciles para que podamos dar. Que su ofrenda sea una ofrenda como el oro. Dar por gratitud, por agradecimiento. Esa es la forma en la que nosotros vamos a construir nuestro templo interno. Dejemos de ser egoístas. Cambiémosle la energía del ego. Transformemos ese ego en un, digámoslo así, pues, en un ego, pero que sea un ego altruista, un ego transformado, que ya no solo piense en él, sino que piensen en la humanidad. Entonces, queridos hermanos, eso ha sido por hoy la enseñanza. Les voy a dejar el tiempo a cada uno de los que quieren agregar algún comentario para enriquecer la parashá. El tiempo es con ustedes. Laila Tombre. Laila Tov Talmid. Mucho gusto. El gusto es mío. Estaba escuchando su parashá y su enseñanza y esto me recuerda, no sé si estoy bien o estoy mal, usted me corregirá, con el término Sedaká, que es la forma en la que nosotros podemos dar sin esperar a cambio, ¿verdad? Y poder limpiar transgresiones a través del mérito. Ajá, exacto. ¿No? Sí es por ahí el asunto, ¿verdad? Sí. Incluso el hacer méritos es hacer sedaká. Okay. El hacer méritos es hacer sedaká. ¿Cuándo yo hago un mérito? Cuando hago sedaká. Y cuando yo empiezo a hacer sedaká, independientemente, no tiene que ser específicamente financieramente, sino que sí, en pues, cualquier área que la persona pueda necesitar, ella sedaká, puede hacer alguna palabra del Eterno que usted le lleve, eso es una sedaká, porque usted está dando su vida para poder llevarle esa tranquilidad y esa paz a esa persona. Excelente. Sí, o como lo que está haciendo usted el día de hoy, enseñándonos. Está haciendo sedaká, ¿verdad? La mejor forma de hacer sedaká es transmitir el conocimiento.
Exacto, era lo que decíamos anteriormente. ¿Qué sucede si mi persona, si yo solo leo y no transmito esa luz? Estoy siendo egoísta porque hay en la humanidad, en este mundo, la humanidad necesita de la luz del Eterno. Y nosotros Exacto, como la luz de Mashiach, fuimos puestos para llevar esa luz a la humanidad. excelente. Sí, pues. Muchísimas gracias, More. Gracias por la instrucción. Gracias por la parasha. La honra sea para el bendito sea Yud-Heh-Vav-Heh, la luz sea para él. Y la luz es de él. Boker Tov. Boker Tov. Shalom Talmidá y Ajot Yurimia. Shalom, More. De Shalom. verdad que me siento privilegiada. Esto yo creo que definitivamente usted lo apuntó muy bien. Es un espacio privilegiado donde hay un anhelo en el corazón de las personas que estamos reunidos esta noche, en donde, como usted bien apuntó también, hemos dejado de hacer cosas que de repente son, no, quizás no necesarias, pero el dedicar este tiempo a buscar la palabra del Eterno, a encontrarnos con Él, no, esto no es ni siquiera un tema de valor ni de precio, está para allá. A mí me ha gustado muchísimo, la he venido estudiando desde el cierre del Shabbat pasado. Este, para mí es más que una ofrenda, es una elevación, porque Terumat, la raíz es Rum, y es elevar. Es definitivamente que cuando damos y damos con ese corazón, eh, contrito, humillado, sin esperar nada a cambio, nosotros elevamos nuestro espíritu definitivamente. Entonces no es una donación material, sino es un acto de conexión y elevación espiritual. Es la conexión entre lo material y lo divino, porque estamos, como usted dijo, estamos en Malhut y estamos en un mundo material, pero cómo desde esa materialidad nosotros logramos elevarnos. Hay un acto profundamente de gratitud, pero definitivamente esta parashá a mí me lleva a algo muy profundo, y es que el Eterno, en su infinito rajén, en su infinita misericordia, Él le muestra a Moshe cómo quería él ser adorado. Entonces esta parashá nos muestra de cómo, a través de una serie de elementos materiales, el Padre nos lleva a cómo Él quería ser adorado. Y uno adora al que se tiene que adorar, y no debemos adorar a los adoradores. Entonces esta parashá nos enseña también eso. El Padre fue guiando a su pueblo durante un periodo de tiempo bastante extenso, donde lo fue preparando, donde le fue mostrando cómo teníamos que adorarle, cómo teníamos que reconocerlo, porque es un punto de encuentro también, con el Creador. Y otro elemento que a mí me parece profundamente interesantísimo es que el altar es precisamente ese punto de encuentro entre el Eterno y el hombre. Y nosotros, como en nuestro cuerpo, nosotros somos un altar. Entonces también yo lo veo así como que el cuerpo del justo corresponde al atrio del tabernáculo. Y esto a diario yo estudio con un material que se llama Maná Diario de la Torá, en donde el doctor Ketrel Black, él emite una serie de audios y material, y hoy precisamente hablaba de eso, de nuestro cuerpo, del altar que representa nuestra vida, de cómo nosotros debemos estar en oración, de cómo nosotros debemos en nuestro corazón tener
ese anhelo, ese rendirnos ante Él y cómo definitivamente nuestra vida cambia. Cambia cuando no solamente es estudiar la Torá, sino es vivir en Torá. Es que nuestros actos, nuestras acciones y reconocer que todo lo que acontece no es por voluntad nuestra, sino que esto obedece a un gran plan, pero que definitivamente lo entendemos cuando lo anhelamos en nuestro corazón. Entonces, bueno, toda Rabá, More Ronald, porque vuelvo y repito, me siento privilegiada de poder compartir esta noche con ustedes. Claro, Ajot Yurimia, realmente, pues, Terumá es una gran parashá que sí abarca el arca del pacto, todo, la menorá, todo, y cada uno de ellos, pues, tiene un significado, ¿verdad? Tiene un significado muy profundo, y cabal, como usted lo mencionaba, sí, pues, de hecho, eh, el practicar la Torah es vivir la Torah. Desde el momento en que usted y yo empiezo a practicar Torah, estoy viviendo Torah. ¿Por qué? Porque es lo que yo le decía. Vivir Torah no es vivir siendo egoísta. No, la Torah nos enseña que nosotros debemos de amar al prójimo. Eso es vivir Torah, como lo hacía Mashiach. Mashiach nos enseñó el amor al prójimo. Y él, siendo nuestro modelo a seguir, a él le llaman la Torah andante, ¿sí? La Torah viva, aquella Torah que va caminando. ¿Por qué? Porque él mismo fue la Torah viva. Él no solo lo estudiaba, sino que él lo vivía. Entonces nosotros, eso es lo que nosotros vamos a hacer y debemos de hacer, vivir. Esta vida es, digámoslo así, en esta vida no hay pasado ni futuro, solo es presente. Entonces, vivamos la vida como que si fuera la última que vivamos, pero vivámoslo bien, hagamos bien, limpiémonos, limpiemos como Ajot Yurima dijo, limpiemos. Nosotros somos un altar. El justo es un altar ante el Eterno. ¿Por qué? Porque se vuelve un altar cuando el tzadikim, el tzadik, ha preparado su mishkan interno, su templo interno. Entonces, el justo primero prepara su mishkan, su templo interno, porque es donde nuestro Abacadosh va a reposar. ¿Ya? Entonces, por eso, esta parashá, wow, existe un montón de secretos en esta parashá. Mayormente si lo elevamos a otros niveles, ya usando códigos, ¿verdad? Pero con lo que hemos aprendido en esta noche, imagínense qué belleza. Así de que entonces, sigámonos preparándonos, queridos hermanos. ¿Alguien más que quiera decir algo más? Si no, pues se va a descansar a su casita y va a convivir con su familia. ¿Alguien más que pueda levantar la mano para enriquecer? La última persona. Ok, entonces quedemos así, queridos hermanos. Nos conectamos la siguiente semana, en la siguiente parashá. Me gusta, preparémonos, estudiemos, leamos, porque así solo venimos y
Ya tocamos los puntos puntuales y profundizamos donde tenemos que profundizar. Entonces, hoy ustedes se quedaron con esa parte. Nosotros debemos de elevar todas las cosas que el Eterno nos dé. Todo lo material. Elevémoslo, porque lo material es espiritual, pero solo que está en un nivel más denso. Lo que yo debo hacer es usar según qué tipo de cosa material usted tenga en la mano, usarlo para la función que fue creada y elevarlo. Entonces, eso es elevar. Y nosotros, pues no digamos, nosotros debemos ser elevados y buscar esa elevación buscando la Torá, esforzándonos día a día y compartiendo sin ser egoístas. Así que entonces, queridos hermanos, nos despedimos. Leila Tov para todos. Shalom. Y desde ya, Shabbat Shalom. Recordemos que Shabbat son todos los días. Y Shabbat es hacer el bien y trabajar día a día para que todos seamos mejores personas. Amén. Así que entonces, Shabbat Shalom desde ya para todos y nos vemos la siguiente semana. Shabbat Shalom, More. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.